yo creo que hoy los neurocientíficos, si somos suficientemente honestos, al ir a ver dónde está la mente en el cerebro, nos daremos cuenta que al final quizá la consciencia va primero y de ahí igual podemos explicar la materia, porque al final un cerebro no es nada más que un objeto en nuestra consciencia que llamamos cerebro, sobre todo cuando estudiamos estos procesos de la consciencia, que yo creo que algo está pasando en la ciencia que está cambiando. Hola amigos y amigas del canal de Somos Alma. Estamos de nuevo con vosotros, felices de estar aquí. Y bueno, Alex, estoy feliz de estar contigo de nuevo. Ya la gente del canal te conoce, pero bienvenido. Alex Gracias. Gómez Marín es doctor en física teórica. Desde el 2016 es director del e Instituto de Neurociencias de Alicante. Él es investigador del CSIC, que sabéis que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, y además dirige un centro en la Toscana, es el Centro Pari, en Italia. ¿Qué tal, Alex? La frase ha sido contundente. La del lenguaje de las matemáticas. Sí, y mi pregunta, antes de que empieces, mi pregunta es, ¿tú crees que hay una mente superior, llámale como quieras, que ha empleado esa magia de las matemáticas para hacer un cosmos perfecto? Mm, ya empezamos fácilmente, ¿verdad? Bueno, primero, hola, es un placer estar contigo de nuevo, Luján, y con tu Mm, audiencia, mm, que es amplia y además creo que muy interesante. Y me gusta que hayas dicho, me has presentado no solo como físico, sino como amigo, porque cada vez somos más, creo, estrechamos más los lazos entre lo que estoy haciendo mm. yo aquí y lo que hacéis allí en Iclovi, y de hecho trabajamos juntos en algunos proyectos, igual algún día ya lo contaremos. Así que un placer. A tu pregunta, que es casi empezar por el final de la historia, donde yo pensaba que acabaríamos, pero vamos a empezar por allí. A las respuestas difíciles yo siempre contesto sí y no, y así, pues igual acierto, ¿no? A ver, esto que escribió Galileo, que es un hito en la historia de la ciencia, y hay que conocer la historia, porque no sabemos nada de historia, esto es como no saber quiénes fueron tus papás o tus abuelos o tus ancestros, pues vas un poco de huérfano por el mundo, ¿no? Pues los científicos y los no científicos, todos debemos conocer algo de la historia y de la historia de la ciencia también. Y claro, Galileo es un grande, es el papá, es el abuelo, es el bisabuelo de la ciencia tal y como la conocemos, porque luego veremos a dónde va y si la ciencia va mutando, si se va a transformar o si está en ello, sobre todo cuando estudiamos estos procesos de la consciencia, que yo creo que algo está pasando en la ciencia que está cambiando. Pero ¿cómo empezó la ciencia tal y como la conocemos? Empezó con Galileo, Newton y otros hace 400 años, justo 400 años, y además este octubre pasado se cumplieron exactamente 400 años de que Galileo publicara uno de sus libros, publicó varios, que se llamaba El ensayador, lo publicó en italiano, y es en ese libro donde encontramos esa frase célebre que todos los físicos hemos oído y además nos la hemos apropiado y nos hace estar muy orgullosos, ¿no? Casi a veces un poquito arrogantes, ¿verdad? De, "Buah, yo conozco algunos de los secretos de la naturaleza porque sé matemáticas y en esas matemáticas, a través de esas matemáticas, como el que sabe música, ¿no? Puedo leer partituras. ¿Cuáles son? Son las ecuaciones, y estas ecuaciones son una suerte de algoritmo que comprime los secretos y ahora yo lo puedo descomprimir, ¿vale? Entonces, para dar la vuelta larga a tu primera reflexión, es cierto que la naturaleza, si tú le preguntas matemáticamente, ella, es cierto, parece que te responde matemáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es indudable, o sea, las ecuaciones que tenemos físicas, del campo que sea, física de fluidos, física cuántica, relatividad,
son casi mágicas, predicen muchas veces fenómenos con una precisión altísima, incluso sugieren que tiene que haber otros fenómenos nunca vistos, vas a buscarlos y los encuentras. Es decir, algo hay allí. Algo hay allí muy potente, muy bonito entre el mundo este abstracto de las matemáticas y lo que refleja de la naturaleza, ¿no? Es un misterio realmente cómo y por qué las matemáticas funcionan tan bien. Ahora bien, y aquí viene siempre el sí, pero si nos creemos que la naturaleza solo habla un idioma, que es el de las matemáticas, igual nos perdemos la posibilidad de comunicarnos con ella, en el fondo es comunicarnos con nosotros mismos, en muchos otros idiomas. Y hay una visión muy linda que dice que la naturaleza te responderá en el idioma en el que tú le hables. Y aquí es donde podemos invitar no solo al matemático, sino al bailarín y a la poeta y al músico. Es decir, tú le preguntas, como alguien que sabe muchos idiomas, si tú le preguntas en castellano, igual te responde en castellano, pero si tú le preguntas en catalán o en alemán o en inglés. Entonces, llevamos 400 años estrujando lo bien que nos ha ido con esta idea de Galileo y otras que igual comentaremos hoy. Es así como se ha construido el éxito total de la ciencia o de las ciencias objetivas. Sin embargo, quizá deberíamos aprender alguna otra lengua para que la naturaleza nos responda y nos cuente otros secretos que igual matemáticamente pues le cuesta más contar. Y entonces hay que aprender a hablarle de otra manera. Y una cosita más también que digo aquí, que no quiero que se me olvide y viene con esto. El método, el llamado método científico, también viene inspirado por otro grande, Francis Bacon, que dijo algo no muy bonito. Dijo que a la naturaleza hay que torturarla, hay que estrujarle para que escupa sus secretos y que hay que, dijo algo así como que hay que perseguirla por todos sus recovecos. Algo, veis cómo suena, ¿no? Como demasiado conquistador. Fijaros que no es solo el lenguaje, sino el tono. No es lo mismo decir, oye, buenos días, ¿cómo estás? Que decir, buenos días, ¿qué pasa? Pues si a la naturaleza la interrogamos como si fuera un sospechoso, o igual la seducimos, o la susurramos, o le hablamos con más cariño, igual también lo que recibamos de vuelta va a ser distinto. Bueno, bueno, estoy de acuerdo y es muchísimo más amplio y me ha gustado mucho eh, que solo sabemos parcelas y que habría que tener una amplitud de todos los criterios para poder, y desgraciadamente estamos separando siempre para poder entender mejor. Es una fase y está bien. Pero bueno, pasemos a otra pregunta. ¿Podríamos decir que dónde está la ciencia de la conciencia para ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra pregunta fácil y preciosa. Está calentita. Está calentita como cuando se dice esto está que arde, ¿no? Esto está que arde porque hay mucho en juego. Ya lo hemos comentado en nuestras conversaciones anteriores, creo, ¿no? Un poco la historia esta de estos 400 años, estos 100 últimos años en los que ciento y pico la psicología empezó a andar y dijo, oye, que yo también quiero ser ciencia, que los físicos estudian la materia y la energía, los biólogos la vida y los psicólogos dijeron, yo la mente, ¿no? Lo que pasa es que luego por otras incidencias quizá no deseadas del siglo XX, ese estudio de la mente por querer ser como el primo, yo digo, el primo de Zumosol o el hermano mayor, los estudiosos de la mente o los psicólogos por quererse parecer quizá demasiado al hermano mayor, que era el físico, ¿verdad? Que tenía todas esas ecuaciones y esa objetividad, al final acabaron no estudiando la mente y dijeron, no, aquí solo lo que se puede medir, que es el comportamiento, esa primera C que yo digo, ¿no? Se quería estudiar la conciencia, la gran C, y se dijo, no, no, empecemos por el comportamiento, el otro no existe. Luego de ahí se pasó a la cognición y voy rápido, pero entonces aquí llegamos ya, estos son los 400 100 años, esto que empecemos con comportamiento y cognición, y los últimos 30 años, desde los 90 es cuando vinieron dos premios Nobel, hicieron la bendición papal y dijeron, en nombre de mi padre, ya se puede estudiar en la ortodoxia científica eso que llamamos consciencia, porque antes no se podía, era tabú, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, 400 años Galileo, 100 de esta historia de la psicología, 30
del estudio científico de la conciencia le dan el pistoletazo de salida, aunque muchos grandes genios como Jacobo Grinberg y otros ya la estudiaban científicamente y luego los sabios de todas las épocas, miles de años, ya estaban trabajando en ello, ¿no? Y ahora estamos, estos últimos 30 años, ¿qué ha pasado? Hemos pasado de una situación en la que, como se dice en términos de ingeniería, había una señal muy, muy bajita, había poca señal, pero había poco ruido. Y ahora hay mucha señal, pero también hay mucho ruido. Y una manera de ilustrarlo así a modo jocoso, porque a mí me gusta el humor, porque me resulta sanador para mí, a veces para mi cinismo, ¿no? Es que hoy en día hay tantas teorías de la consciencia como cepillos de dientes. Cada uno tiene el suyo y nadie quiere utilizar el del otro. Entonces, hoy en día hay teorías de la conciencia de todo tipo, ortodoxas, heterodoxas, herejes. Hoy en día hay otra cosa que podemos discutir, comentar si quieres más detalladamente. Hay una serie de lo que se llama colaboraciones contenciosas financiadas por una fundación americana muy famosa que se llama Templeton Foundation, que ha dado muchos millones para que se cojan estas teorías y se haga una suerte de Copa del Rey, ¿verdad? Esta contra esta, y la que gane, esta contra esta, y luego vamos a ver si por el camino podemos ir refutando teorías, que también la ciencia trata de eso, y a ver cuáles se aguantan, ¿no? O sea que hay mucho trabajo teórico, hay mucho trabajo empírico, escáneres cerebrales, y luego está sucediendo también, que también lleva un siglo y pico en marcha, pero está aflorando lo que yo llamo el estudio de los márgenes de la consciencia. Es decir, aparte de que en la ciencia más respetable, o quizá diría más respetada, que a veces no es lo mismo, esto está en boga, también está en boga decir, oye, esperar, que para entender la conciencia, igual tenemos que estudiar procesos más allá de sentar a alguien en un laboratorio y ponerle un estímulo visual y decir, oye, tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, y creo que de aquí sabéis bastante en el canal, o oye, una experiencia psicodélica, o espera, yo he tenido un sueño lúcido, o espera, que es que aquí ha habido una sincronicidad. Entonces, todo esto está pasando a la vez. Es más un deseo quizá que un diagnóstico, es que quizás este 400 cumpleaños que yo creo que hemos celebrado en octubre, lo que nos está diciendo, y has hablado hace un momentito, has dicho separar, ¿no? Que separamos. Galileo, otra cosa que hizo en este libro maravilloso publicado en octubre de 1623, hacia el final, que por cierto es una carta de 270 páginas, como se escribía antes, y con todo tipo de batallas, que parece esto, no sé, parece esto una batalla de Twitter, ¿no? De hace 400 años. Al final, así como que no queda la cosa, hace una distinción, lo que yo llamo no el pecado original, pero casi la separación, la herida, yo la llamo mejor, es como la herida fundacional de la ciencia. Y dijo, por un lado está lo que viaja en primera clase, lo objetivo, lo que podemos medir, el movimiento, la velocidad, la posición, y ahí es donde el lenguaje de las matemáticas funciona muy bien. Y por otro lado está, bueno, lo que sentimos, lo que olemos, lo que experimentamos, el dolor, y eso, segunda clase. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a dejar aquí a un ladito, queridos, porque la ciencia estaba empezando, lo dejaremos aquí a un ladito y luego vemos. Como dicen los portugueses, logo se ve, luego lo vemos. Y esa separación que fue, y esta es la parte más importante de entender quizá, estratégica, fue estratégica. Es decir, vamos a progresar empezando primero por esto y luego lo otro. Ese luego ahí se quedó, se quedó, se quedó, se quedó y este luego ha vuelto, ese luego es la consciencia, ha vuelto. Y yo creo que lo que puede pasar ahora es que este experimento metacientífico, que es la ciencia misma durante 400 años, ha llegado el momento de empezarla al revés. De decir, muy bien, qué bien, celebremos lo que la física, la química ha descubierto, empezando por lo objetivo, pero es que ahora nos hemos topado con lo subjetivo. Vamos a ver si podemos empezar por lo subjetivo y coser esta separación inicial y hacer un nuevo tipo de ciencia. Y entonces ahí es donde te respondo finalmente a tu pregunta. Hace 100 años, y ya lo hablamos, los físicos cuánticos sobre todo se dieron un coscorrón con el decorado al ir a buscar de qué estaba hecha la materia, se encontraban que está hecha de mente. Yo creo que hoy los neurocientíficos, si somos suficientemente honestos, al ir a ver dónde está la mente en el cerebro, nos daremos cuenta que al final quizá la conciencia va primero y de ahí igual podemos explicar la materia, porque al final un cerebro no es nada más que un objeto en nuestra conciencia que llamamos cerebro. Entonces, mi deseo, insisto, es que quizá los próximos 400 años sean una ciencia de Galileo versión 2.0, en la que el tipo de estudios que hacéis vosotros y que hacemos nosotros, que tratamos de hacer aquí,
pues sea la nueva forma, sean como la mecánica newtoniana, en vez de estudiar manzanas que caen, pues podemos estudiar estas otras cosas, estos márgenes de la conciencia tan interesantes. Bueno, es que mientras estás hablando me surgen cantidad de preguntas. Una de ellas es cómo, si la ciencia estudia al ser humano y en el ser humano no podemos separar cómo vive el ser humano cada situación de su vida, ¿qué haría falta para que estuviese bien dentro de la ciencia? ¿Cómo podríamos explicar lo que siente el ser humano científicamente? Y me haces esta pregunta tan resumida con tu capacidad de síntesis y a mí también me surgen 20 respuestas y 30 preguntas más. Muy interesante, Luján. Para empezar, y así yo siempre ya sabéis que voy 3, 4 pasos para coger carrerilla, ¿verdad? Es como ¿no? Y ¡blum! Vale. Algo muy importante también, y hablando de aniversarios, los aniversarios están bien, porque así tienes una excusa para ir a cenar, ¿no? Eh, 430 hoy, bueno, hace 101, en 1922, tuvo un encuentro histórico también lindísimo entre un hombre llamado Albert Einstein, y otro hombre llamado Henri Bergson, el filósofo. Henri Bergson era la estrella mundial, es un filósofo maravilloso, es uno de mis filósofos favoritos. Y era una estrella mundial, era más estrella que Einstein. No sé si esto te lo comenté la última vez que hablamos, pero Henry Bergson, para que nos hagamos una idea de lo celebrity que era, causó el primer atasco de tráfico en Broadway, en Nueva York. Bueno, Fue allí a dar una charla y causó un atasco de tráfico y no había tantos coches entonces, ¿no? Bien, se reunió con Einstein porque Bergson era y es el filósofo del tiempo y Einstein es muchas otras cosas también, pero su teoría de la relatividad pues te dice que el tiempo se estira y se contrae como un chicle según las velocidades, ¿no? Entonces se encontraron y aparte de discutir sobre esto, que por cierto, nota a pie de página, Galileo escribió ese libro del que os he hablado también por un encontronazo, para que veamos que a veces el conflicto puede generar no solo calor, sino también luz. y Eh, fricción también. Esa fricción puede generar calor, pero también puede generar cosas, digamos, destructivas y constructivas. Pues en Galileo escribió eso por una fricción que tuvo con Sarsi, con otro que decía, o sea, había una controversia respecto a cometas, no la voy a contar. Bueno, la de hace 100 años es entre Einstein y Bergson respecto a la naturaleza del tiempo. Y allí, y ahora voy al preámbulo del preámbulo, allí es donde Einstein, después de que el filósofo francés con su sombrerito, Bergson, se levante y le dé una, como diríamos hoy, una dulce chapa fantástica, que además está transcrita, Einstein se levanta y le dice, mira, querido, el tiempo del filósofo no existe. ¿Y qué significa eso? Eso es otro corte que se hizo hace 100 años, en el que la ciencia y la filosofía Mm. quedaron separadas. ¿Y quién ganó esa batalla? La ciencia entendida como eso de, bueno, como dice esta historiadora de la ciencia maravillosa que se llama Jimena Canales, que escribió un libro sobre ese encuentro, dice, no es tan importante, que lo es, qué es el tiempo, qué es lo que estaba en juego en esa controversia, sino quién tiene la autoridad para decir qué es el tiempo. Esto es fascinante y yo lo utilizo hoy en día. No es tan importante qué es la consciencia, si está en el cerebro o no, si el cerebro la produce o la recibe o la transmite, que es importantísimo, sino quién tiene la autoridad para decir qué es la consciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque me has dicho, bueno, estas las experiencias, que no me he olvidado de tu pregunta, las experiencias más íntimas, más personales, que en el fondo eso es la consciencia también, ¿no? ¿Caben dentro de la ciencia o no? Bueno, la ciencia es una caja, tiene un cierto tamaño, la podemos estirar y de eso hablábamos en la anterior pregunta de cómo la vamos a cambiar esta caja, pero el aviso es que igual hay cosas que no van a caber dentro. Y no porque quepan o no quepan, vamos a decir que existen o no existen. Resumen, hace 100 años se cometió el error y aún está en las mentes de muchos científicos, incluso gente que no es científica, pero que de alguna manera eso le pone, ¿no? Que si no se puede medir, no es real. Esta ecuación de m de medir igual a r de realidad. Y volviendo a las matemáticas de Galileo, es un exitazo poder medir las cosas y transcribirlas,
casi como una partitura en ecuaciones, pero ojo, si no se puede medir, puede ser perfectamente real. Entonces, hecha esta separación, entonces podemos ya hablar de, bueno, hay muchas de esas experiencias que igual la ciencia no va a llegar. Sería cientifismo decir que si no llega la ciencia, pues no importan o incluso no existen, ¿no? Ahora, dentro de lo que la ciencia va a poder hacer, bueno, hay un abordaje que es, hablábamos de separar, pero no es lo mismo separar que distinguir. Uno puede hacer distinciones. Es decir, y además sin distinciones no podríamos ni levantarnos de la cama. ¿Qué es mi pie? ¿Qué es el suelo? ¿No? ¿Qué autobús cojo? ¿Esto es percepción o esto es memoria? De lo más básico a lo más complejo. Entonces, sí que podemos tratar de abordar objetiva y subjetivamente nuestras experiencias. Una manera muy bonita que se hace en filosofía y en ciencia también es la fenomenología. Podemos tratar de describir nuestras propias experiencias y hacerlo de una manera sistemática. Por ejemplo, como bien sabrás, cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, pues hay una escala de Grayson, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no? En el que uno puede tratar de, otra vez, transcribir el fenómeno, en este caso, en cosas que le pasan a la gente. Y aquí entramos en algo que igual luego me lo ibas a comentar, pero que es muy importante, este triángulo. Bueno, recientemente lo formulo así porque creo que se entiende. ¿De qué va lo que estamos haciendo? Yo creo. Ahora parezco Carlos Jesús para aquellos que soy suficientemente viejo, a los más jovencitos no sabrán quién es Carlos Jesús. El triángulo de las tres es el experto, el experimento y la experiencia. ¿Cómo cosemos lo que dice y sabe y no dice y no sabe el experto, al que hay que escuchar, pero también hay que escuchar a tu propia experiencia, porque si no estás perdido? Y al mismo tiempo, cómo eso se puede poner dentro de un experimento para poder seguir aprendiendo científicamente. O sea que ese es un poco el reto que no te he respondido, porque realmente estamos viendo cómo se hace, ¿no? Cómo podemos integrar las experiencias, honrarlas de verdad. Porque mira, hoy se da mucho esto, que es normal, pero a mí a veces me cabrea un poquito, se lo puedo decir así, ¿no? Cuando vas a hablarle al científico ortodoxo y te dice, sí, sí, estas experiencias, cap problema, bien, sí. Antes no decían eso, pero ahora dicen, sí, sí, bueno, tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, o bueno, a ti te parece que se te ha aparecido la Virgen, o sí, sí, crees que has tenido una precognición en un sueño, o has sentido que algo le pasaba a un familiar, le has llamado. Bien, aceptamos pulpo como animal de compañía, te ha pasado eso, pero al vagón de segunda clase. Esa experiencia está muy bien, pero realmente lo que está pasando es otra cosa. Y entonces te empiezan a contar un mecanismo cerebral, que no digo que no estén sucediendo, ¿no? Entonces hay que decir, no, 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 vamos a tratar de meterlos a todas las tres es, en el vagón de primera clase. Y ese ecualizar casi como si fuera una canción, ¿no? Subir un poco yo tocaba en un grupo, ¿no? Y siempre estábamos peleándonos, ¿no? Yo tocaba la guitarra y el bajo siempre quería estar más fuerte y el guitarra y el sol. Bueno, hay que ecualizar los instrumentos, ¿no? Entonces, importantísimo tomarse las experiencias muy en serio. Quizá no, a veces te dicen, no, me la tomo en serio, pero no me la tomo literalmente. Ya, pero no las metamos de nuevo en segunda clase. Y al mismo tiempo también es cierto, y aquí tengo que ser riguroso, no vale cualquier experiencia. O sea, hay mucha gente, no, lo que me sale del corazón, te voy a contar. Eso está muy bien, pero también al pan pan y al vino vino. Entonces, bueno, se puede ser benevolente y también riguroso. Y es por eso yo creo que muchos de estos proyectos en los que estamos involucrados, yo creo que se pueden resumir como tratar mira, otra manera de decirlo, que el triángulo sea equilátero, ¿verdad? Que no sea un triángulo con un lado larguísimo y otro cortísimo, sino que esté bien equilibrado. Y en eso estamos, integrando estas tres es. Me parece muy interesante. Y no hay que olvidar que es que el ser humano es una integridad de todos los sistemas y todos están unidos, reunidos y todos están informados absolutamente de todo. Y podríamos preguntarte, a ver, ¿qué es para ti la diferencia entre consciencia y conciencia? Vale, si esto sale a menudo, y ahora que recorro un poquito más el territorio nacional, porque me invitan a hablar de estas cosas, en inglés, cuando lo hago en inglés en otros sitios, fuera de España, salen otras preguntas, porque por ejemplo en inglés, y esto creo que también lo hemos comentado en otra ocasión, está la palabra consciousness y está la Mm. palabra awareness. Y esas dos en castellano van a parar al mismo sitio. No se pueden distinguir. Pero en castellano tenemos conciencia y consciencia, que además yo juego con ellas porque digo ciencia, conciencia
una ciencia de la conciencia, con ciencia o sin ciencia, ¿no? Entonces, perdón. Normalmente conciencia sin ese se asocia, entiendo yo, si la buscas en la RAE, en la Real Academia, creo que tiene que ver con algo más moral, con algo más ético, con tener una conciencia de, ¿no? Eres consciente del mal que puedes hacer con esto, o tiene una implicación más que tiene que ver con el bien y el mal, o con tu actuación en el mundo. Conciencia con S, aunque los mexicanos utilizan, mis colegas mexicanos la utilizan sin S para referirse, creo, a las dos ideas. Conciencia es realmente difícil de definir y muy fácil. Es decir, ¿qué es conciencia? Es saberse ser, con S, saberse ser. Es que este es el tema, este es el problema. Es tan cercano que cuesta mucho separarlo un poco para poder decir lo que es. Al contrario de lo que sucede con el mundo objetivo que nos creemos que está ahí fuera independientemente de nuestra mente. Es decir, la conciencia es que te levantas por la mañana, abres los ojos y estás ahí y sabes que eres. Es como que, claro, no se puede definir algo con la misma palabra, pero la conciencia es la conciencia de que existes, ¿no? O sea, una manera de decirlo es saberse ser, otra manera de decirlo es experiencia subjetiva, pero cuando dices subjetiva ya has firmado el consentimiento informado del dualismo objeto-sujeto, ¿no? Bueno, pero es la experiencia, en inglés, y esto cuesta de traducir, y es interesante también que cueste, un filósofo que se llamaba Thomas Nagel escribió un artículo en los años 70, creo, que se llamaba What it is like to be a bat. Bat es un murciélago, y what it is like, la traducción en español es ¿qué vendría a ser eso de sentirse como? Es decir, ¿qué siente un murciélago al ser murciélago? ¿Cómo es ser murciélago, no? ¿O cómo es ser humano? Bueno, eso es otra manera de decir que lo que es la conciencia, pero luego, si nos ponemos picajosos con los nombres, pues pensamiento no es lo mismo que conciencia y conciencia no es lo mismo que mente, ¿verdad? Y luego si nos fuéramos a Oriente, pues su clasificación, la granularidad en la resolución de su psicología tiene muchos más píxeles que la psicología occidental, a pesar de que tenemos al gran William James, que es entre sus bases. Por lo tanto, la conciencia, si haces doble clic, son muchas cosas. Y luego dentro de la conciencia, los americanos hablan si es conciencia de acceso, o sea, tiene muchos, muchos matices, pero al final lo que está en juego, ¿no? Es precisamente lo que la ciencia dejó de lado para poder ser tan exitosa, que es la experiencia inmediata que tenemos. Y quien diga que no la tenga, me parece muy bien, es un zombie, pero yo la tengo y sé que la tengo, ¿no? Luego también hay cuestiones muy interesantes. Hay gente que dice, bueno, la conciencia, para tener una definición súper pragmática, es aquello que desaparece cuando caigo en sueño profundo y aquello que vuelve a aparecer cuando me despierto. Pero habría que ver, porque luego vas también a hablar con yogis y te dicen que en el sueño profundo también hay muchos mundos de yuppie, lo que pasa es que no los recuerdas, por tanto, la conciencia también se mezcla con lo que somos capaces de recordar o no, y con lo que percibimos. Y luego hay una definición de alguien que tengo, que es una montaña de libros. Sí, mira, voy a montar este libro que está en inglés, pero es de un tal Rupert Spira, Sí, sí. La naturaleza de la conciencia. Sí. Y estará por aquí, pero él tiene una definición que es creo que él es Advaita Vedanta, ¿no? De estos que están ahí. La conciencia es aquello de donde todo surge, ¿no? Es como todo, es el medio, porque a veces hablamos de conciencia como si fuera el contenido, ¿no? ¿Qué es el cine? Bueno, es la peli, sí, pero también es la sala donde y también es el propio acto de ir a ver la película. Pues esto vendría a ser también, o sea, conciencia también es eso. Son los contenidos de la conciencia, lo siento por decirlo otra vez la palabra, y es aquello que hace posible que se den esos contenidos. Y aquí también podríamos enlazar con esas ideas tan bonitas de Maturana, de Humberto Maturana, de El Observador, y siempre que hay siempre que hay algo observado, siempre hay alguien que está observando, porque ¿cómo va a haber algo observado si no hay observador? Y al mismo tiempo siempre hay un acto de observación, si hay un observado que alguien está observando. Y otra vez volvemos a un triángulo, ¿verdad? O sea que la conciencia es todo eso. Sí, pero también podríamos decir que la conciencia es todo, que la conciencia es un campo de donde sale absolutamente todo, como un campo cuántico, una, no sé, una energía de vida, un universo, y también conciencia, podríamos decir que es como una facultad de la conciencia, para mí, podría Sí, ser, ¿no? El darte cuenta eh, de las cosas, porque si sí, no te das cuenta no puedes actuar, ¿no? No, hay una ignorancia.
Bueno, independientemente de esto, que es muy interesante y es un tema amplísimo, em, pues gracias a los descubrimientos de la física cuántica está la resonancia magnética y la resonancia magnética funcional, y se puede estudiar el cerebro vivo en ese momento concreto. Y antes, hasta hace relativamente poco, había que estudiar el cerebro en el cadáver. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, pues hay más oxígeno que llega a esa zona, más glucosa, etcétera, y se puede medir dónde ocurre ese pensamiento. Pero ahí está la pregunta de eh, si los correlatos neuronales de la conciencia. Mm, Se puede decir que allí se forma el pensamiento o que es una zona mucho más amplia porque el pensamiento abarca todo. ¿Cómo, cómo lo describirías tú? mm. Sí, eso también es muy interesante. Em, Deja que dé un pasito atrás otra vez, porque lo que has dicho antes a modo de comentario, lo que había comentado es también muy importante, que ser consciente es darse cuenta. Y hay algo que pasa cuando nos damos cuenta, que es que lo traemos a la consciencia, nunca mejor dicho, ¿no? Pero luego al mismo tiempo, como seres humanos, bailamos entre la creatividad y el hábito. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno, por ejemplo, aprende a tocar el piano, ¿no? Tiene que estar ahí muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Chiqui, 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 chiqui. Y luego hay un momento que esto ya sale solo. Y el darse cuenta pasa a algo motor, inconsciente, automático, Automático. Mm. habitual. Y es también bonito ver cómo, esto me viene ahora hablando contigo, esta metáfora o esta imagen, ¿no? De como vasos comunicantes, ¿no? Pasamos cosas de lo consciente a lo inconsciente y es muy bonito este baile, por cierto. O sea, el objetivo aquí no es que todo sea, a ver, igual algunos gurús del desarrollo te dirán que todo sea consciente, pero si todo fuera consciente no podríamos salir, porque si tengo que, bueno, voy a poner un paso. Con esto simplemente quiero apuntar que hay un baile de sombras y de luces en lo que lo consciente se incorpora a lo automático y quizás si crecemos y vamos a ser conscientes de otras cosas y luego las volvemos a pasar otra vez a lo automático. Y creo que el universo hace lo mismo. Por eso te quería decir esto. Porque el universo es este juego también entre la creatividad, los planetas emergen y la vida emerge y luego el ser humano emerge, ¿no? La creatividad y también el hábito que no es otra manera de pensar en las leyes, incluso las propias leyes de la naturaleza como un hábito, ¿no? Que es muy de Sheldrake, esto de Rupert Sheldrake. Pero a lo que preguntabas tú, que es una pregunta, que es la pregunta de la localización. Muy bien. Lo que tú quieras, conciencia, memoria, percepción, pero ¿dónde? ¿Dónde está? Señálamela en el mapa del tesoro, ¿no? Y el cerebro es el mapa del tesoro. Ahora lo podemos leer. Otra vez, leer, fíjate, ¿eh? Ya no lo leemos tanto con ecuaciones matemáticas que también se utilizan, pero ahora lo leemos. O sea, Galileo no sé si protestaría, pero cada ciencia, porque las ciencias son muchas, yo siempre digo, la ciencia no es una grande y libre, son muchas tribus. Los físicos seguimos con nuestras ecuaciones, los biólogos cómo leen la vida, muchos de ellos secuenciando el ADN. Y los neurocientíficos, cómo leen la mente. Como tú decías, ahora podemos mirar dentro no sé si de la mente, pero del cráneo sí, y ver lo que sucede en un cerebro vivo. Fantástico. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿dónde está? Ya desde Descartes, pues él dijo que era la glándula pineal, que el otro día aprendí algo muy lindo, que es que no es tanto porque le dio por ahí, sino porque la glándula pineal, al estar en el centro y ser tan simétrica, pues quizá era el único puente posible que a él se le ocurrió entre la perfección más divina y algo más mundano, nunca mejor dicho, del mundo, ¿no? De lo extendido. Perdona, una cosita. En mi libro de fisiología, el que estudié en la carrera, el Guyton, hablaba de que Descartes decía lo de la glándula pineal, pero la idea que tenía yo es que dijo que el cerebro era doble en todas sus partes, excepto una, que era la glándula pineal y que estaba en el centro y que ese era el asiento del alma o de la Qué conciencia. lindo, qué lindo. Y qué lindo que digas esto que es doble, porque yo soy ahora buen amigo de alguien que simplemente era simplemente que no es poco, alguien que yo admiraba mucho, que es
el psiquiatra y médico y filósofo Ian McGilchrist, que en España todavía no es muy conocido, a ver si por fin traducimos alguno de sus libros, que escribió El maestro y su emisario y otro libro más recientemente, que habla de los dos hemisferios, pero no del mito pop, de que uno Mm. es el matemático y el otro es el bailarín. Y es muy interesante su propuesta de qué pasa con los dos hemisferios. Y esta pregunta también fascinante quedaría para otra conversación de, oye, ¿por qué tenemos un cerebro dividido? Fíjate que hablábamos de la división de Descartes y eso tampoco lo había relacionado, ¿no? Oye, ¿por qué tenemos dos hemisferios? No solo nosotros, casi todos o todos los animales que tienen cerebro, todos los animales tienen sistema nervioso, pero los que tienen sistema nervioso central lo tienen, ¿por qué separado? ¿Y por qué las conexiones son inhibitorias, ¿no? Y él resuelve este tipo de preguntas, ¿no? Y hay algo ahí único que está en medio y quizá también Descartes tenía este motivo, no sé, hasta estético o incluso espiritual para decir, bueno, quizás sea allí. Y esto nos sirve para decir, mira, desde Descartes hasta los frenólogos, los famosos frenólogos del siglo XIX, que para los oyentes que no hayan oído esta palabra, que suena como una palabrota, la frenología era la ciencia, que hoy se diría que era la pseudociencia, de predecir o describir las características de alguien, el temperamento, el carácter, a partir de los surcos y las protuberancias y la forma de su cráneo, ¿no? Es, bueno, yo viendo cómo es tu cráneo, voy a poder localizar y decirte cómo es tu personalidad. Hay libros de neurocientíficos y científicos cognitivos actuales, de hecho hay uno, no sé si el autor es Anderson, perdonad si no es ese, que habla de la neofrenología, la frenología nueva, la de hoy. ¿Qué significa eso? Que aún seguimos con esa idea, que es entendible de, bueno, vale, ya sabemos que no es la formita del cráneo, pero ahora vamos adentro, ahora que podemos ir, y vamos a ir viendo qué partes se iluminan, como si viéramos una ciudad desde arriba, ¿no? Mira, esta, de noche, mira, que han encendido la luz. Algo está pasando aquí. Aquí no han encendido la luz. ¿Estarán durmiendo? Pero bueno, no sabes, porque pueden estar con la luz apagada y estar haciendo otra cosa, o pueden haberse dejado la luz encendida. Entonces sí que se puede y se hace neurociencia todo el rato que es posible. Con distintas técnicas en humanos y animales se puede ver la actividad que tiene un cerebro y verla en función de qué estímulos se le presentan o mejor aún en qué está entretenido ese organismo que está haciendo y puedes empezar a hacer correlaciones y decir, fíjate, cuando presento este estímulo, ¡pum!, se enciende aquí. O no solo cuando presento el estímulo, sino cuando el sujeto es consciente de esto, se enciende allá. O incluso podríamos preguntarnos durante una ECM, ¿verdad? Esté como esté el corazón, ¿hay alguien en casa? ¿Hay alguna luz todavía? Se puede medir. Eso está fantástico, pero al final el problema conceptual es que sí que hay una relación, pero que algo se encienda o se apague, tampoco quiere decir que eso esté sucediendo allí. Y aquí que has mencionado también los correlatos neuronales de la consciencia, es un término que utilizó precisamente Crick, que es este Nobel, que uno de los premios Nobel que os mencionaba hace un rato, que es el codescubridor de la estructura del ADN. Y entonces él dijo, bueno, el problema de la vida ya lo he solucionado, ahora voy a por otro más gordo, como soy premio Nobel y me quedan aún 30 años, ¿no? Y dijo, pues el de la consciencia. Y él, su manera muy pragmática, muy reduccionista, materialista y mecanicista, pero bueno, le daremos las gracias por haber abierto la puerta, es vamos a abordar el problema de la consciencia en los años 90 buscando en el cerebro los correlatos, lo que se correlaciona neuronales de la conciencia. Este juego, ¿no? Presento aquí y miro allá. Y entonces voy estableciendo casi como una tabla de correspondencias. Eso te va informando, sí, de lo que sucede aquí, pero también sabemos que la conciencia tiene que ver con tu estado mental, con lo que has comido y con la microbiota y cómo estás respirando, si tu corazón está en coherencia o no, cardíaca con sí mismo y quién tienes, o sea que al final, como yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos, que es otra metáfora, sí, yo puedo darle al interruptor y ver que se enciende la luz y puedo apagar el interruptor y ver que se apaga la luz. ¿Significa que la luz es creada por el interruptor? Bueno, sí, ¿no? Porque necesitas un cable, necesitas muchas cosas, ¿no? Una central eléctrica que te mande la electricidad. Todo esto es para decir que la pregunta ¿dónde? Te diré una cosa más, ahí aún más extraña. Yo soy partidario, al menos como hipótesis, de que la pregunta ¿dónde se guardan los recuerdos? Las memorias, en inglés, ¿dónde se guardan los recuerdos en el cerebro? Es una mala pregunta. No es dónde, la pregunta es si se guardan. Porque igual hay cosas que no están en el espacio, están o en otra dimensión o en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que así a modo de avance, de riesgo, parte de los descubrimientos que estamos tratando de rascar es que
ni los recuerdos están grabaditos en esta parte, ni la conciencia se produce solo en esta otra. Y esto, si quieres, lo podemos comentar luego. Tiene que ver con otra visión de cuál es esta relación entre mente y cerebro. Que el cerebro no siendo ya esa lámpara mágica de Aladino, que cuando la frotas en un sitio particular, brrr, saca este humillo mágico que es la conciencia, sino más bien, como apuntabas hace un par de preguntas, construir la casa no por el tejado, sino al revés. Es decir, ¿y si la conciencia son los cimientos? Y luego encima de ella podemos construir cosas como la materia y luego los cerebros que hacen este salto mortal y se dan cuenta, darse cuenta de que son conscientes. Y esta es un poco las dos manos dibujándose, que es el ser humano, ¿no? Esa paradoja de, sí, parece que soy materia, pero parece que soy mente que se está pensando a través de la materia. Bueno, claro, es que esto abre cantidad de preguntas. Yo creo que en otra entrevista podemos hablar de la mente y el cerebro porque es muy interesante. ¿Y tú crees, con todos tus conocimientos, lo que conoces y lo que no? Porque cuando uno estudia se da cuenta de que hay muchas cosas que desconoce o que lo que tú habías estudiado ya no te sirve para dar respuestas a esto, ¿no? ¿Tú crees que el cerebro es productor de la conciencia? Bonita la expresión dar respuestas, porque lo que estamos tratando aquí también es de dar preguntas. Déjame que juegue un poco con esta idea, porque es Mm, importante. No es solo dar respuestas, porque, Luján, si nos dedicáramos a dar respuestas, quiere decir otra vez que hemos firmado el consentimiento informado de la pregunta. Y la pregunta que se nos entrega desde la Torre de Babel hegemónica es lo que decías tú, ¿dónde está? ¿Cómo? La pregunta es, ¿dónde están los recuerdos? ¿No? ¿Cómo el cerebro produce la conciencia? Que es el llamado problema duro, famoso en los anglosajones, que lo acuñó esta idea David Chalmers en los 90. En los 90 hubo este empujón empírico que hablábamos de los correlatos de Crick. ujú. Y luego un filósofo muy famoso, otra celebrity, esta idea filosófica de, queridos materialistas, tenemos este problema difícil. Claro, pero el problema difícil es difícil porque, como pasa en una entrevista cuando quien te entrevista hace preguntas capciosas, ¿no? Oye, usted, pero ¿por qué? ¿Por qué robó aquello? Claro, si tú tratas de dar una muy buena respuesta a esa pregunta, ya estás asumiendo que ha robado, ¿no? Entonces, se entienda. Lo que estamos tratando de hacer, y ahora te respondo a tu pregunta de hacia dónde me inclino, porque no lo sé. Lo que estamos tratando de hacer no es solo de responder viejas preguntas, que no son tan viejas, de hecho, sino formular nuevas preguntas. ¿Y qué significa eso? Que la pregunta ya no va a ser cómo o en qué área o por qué mecanismo el cerebro genera eso que llamamos mente, sino si es que la genera. Entonces, otra vez, vamos un paso atrás o subimos de escalón para poder mirar desde el balcón y nos damos cuenta que hay otra vía, otra alternativa para pensar todo este negocio. Y creo, no sé, bueno, como hemos hablado tanto tú y yo en directo, en la cámara y fuera, pero bueno, lo vuelvo a decir por si, porque vale la pena o la alegría, vale la alegría repetirlo, ¿no? William James, hace más de 100 años, escribió un ensayo que se titula Sobre la inmortalidad, o sea que si eres mortal te interesa leer el ensayo, ¿verdad? Y en ese ensayo dijo, casi como Galileo de pasada, nos dio muchos regalos, nos dejó muchas perlas allí, ¿no? Y dijo, oye, no hay duda de que el pensamiento depende del cerebro. No hay duda. No hay duda de que si me doy un golpe en la cabeza, caeré inconsciente, probablemente. La cuestión es si esa dependencia es productiva o permisiva. Durante 100 años, ciento y pico años, el 99,99999% de los neurocientíficos de oficio ¿eh? han dado por hecho que es productivo. O incluso lo que te decía antes, han dicho, uff, qué pregunta. Da igual, esto no se puede responder. Cuando han empezado a querer responder la pregunta, han tomado la pregunta de base. ¿Es productivo? Of course, claro que sí. Y ahora vamos a ver cómo. Y de ahí muchas teorías de la conciencia que hay. Pero están naciendo o volviendo a florecer estas otras teorías, estos otros abordajes, estos otros estudios empíricos en los que nos incluimos, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿y si no es productiva? ¿Y si es permisiva? ¿Y si el cerebro no produce, crea, genera,
secreta, casi como no secreta conciencia, sino que la permite o la transmite o la recibe. Entonces, yo me inclino más por esa opción por varios motivos. Te puedo dar algunos. Unos son más vivenciales y esto está muy bonito. Como sabéis, todos los que igual habéis escuchado mi conversación con Luján, pues yo tuve una experiencia cercana a la muerte y eso no me demostró la existencia de, pero me mostró, no me demostró, me mostró, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, no? Bueno, cuadra más, si lo quieres llevar a la razón, una experiencia cercana a la muerte, en mi opinión, como ser humano, pero también si quieres como físico y como neurocientífico, otro triángulo, es más plausible, cuadra mejor esa foto del túnel, cuadra mejor en un marco en el que el cerebro es permisivo en vez de productivo. Pero luego hay otras razones, luego hay otros datos, otro tipo de investigación, yo también estoy tratando de llevar a cabo, eh, en la que ciertas percepciones, por ejemplo, no podrían ser posibles si un cerebro es productivo, solo si es permisivo o receptivo. Y hay muchos, o sea que hay datos empíricos que son anomalías dentro de la pregunta por defecto. Y entonces, claro, tú puedes darles, pero no se dejan domar, ¿no? Son como caballos salvajes. Y William James habló de los hechos salvajes, creo. Tú les das, tú les das, tú les das, no se dejan domar. Entonces, lo que está pasando ahora, yo creo que este es parte de este cambio del que hablábamos, ¿no? Es que si tú realmente abres la posibilidad a concebir este matrimonio entre materia y mente desde el lado permisivo y no desde el lado productivo, pues muchos hechos empíricos encuentran un lugar. Y encima a nivel conceptual, y esta es otra de las razones por las que a mí me interesa, porque yo soy teórico por deformación profesional, bueno, te permite pensar unas ideas impresionantes, ideas que tienen que ver con la no localidad, ¿me explico? Entonces, a nivel empírico, a nivel experiencial, a nivel teórico y a nivel histórico, tenemos razones para por lo menos, y esto quizás es lo más sencillo y lo más bonito de decir, considerar la posibilidad, la opción B, y no simplemente, ¿no? O incluso la opción C, ¿no? Cuando dicen escoge rojo o azul, ¿no? Izquierda o derecha, igual dices, pues mira, ni izquierda ni derecha, es que igual hay una tercera vía, ¿no? Una opción C y yo apuesto, cada científico apuesta, ¿no? Lo sepa o no. Yo ahora, mis acciones, Luján, yo tenía acciones en otras cosas, las he vendido y ahora he puesto mi apuesta por esa vía y en eso estamos. Es súper interesante esto que has dicho, el concepto de un cerebro que puede ser permisivo o productivo. Me encanta, me encanta. Y bueno, yo creo que se abren muchos caminos para hacer muchas entrevistas en las que se una la ciencia y la trascendencia o la espiritualidad, ¿no? Y vemos que a través de la ciencia se están descubriendo cosas que la espiritualidad ya decía hace miles de años sin tener esa ciencia. Mm. Y esto pues, me parece súper interesante, pero el hombre como hombre tiene que demostrar aquello como científico. Tiene, o sea, ahí no hay fe, hay que demostrar. Y que está muy bien, pero la experiencia es otro grado, como por ejemplo, tú has vivido una experiencia cercana a la muerte y la has experimentado, no es una creencia. Lo que Mm, tú mm, has vivido, lo que has sentido, es, y nadie te lo puede negar, te pueden combatir según sus otras teorías, pero lo que tú has vivido nadie te lo puede negar, ¿no? Y por eso que la mente está muy bien para esa clasificación, para entender, para esa separación, pero en definitiva es la experiencia y yo invito a la gente a que empiece a sentir y a vivir las cosas desde la experiencia, porque es irrebatible para uno, más que desde la mente, que pueden haber muchas teorías, ¿no? Por eso en Fundación ICLOB y todos los cursos que hacemos hay una implicación muy importante de la ciencia, porque necesitamos ese soporte. mm. Van unidas, pero las dos pueden llevar al mismo sitio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que
demostrar. El hombre es así, pero bueno, Bueno, aquí yo, hace poco yo estoy lidiando también con esto, porque yo también me lo pregunto a veces, Alex, ¿qué necesidad hay de querer hacer de esto ciencia? De hecho, mi mujer, que me dice, no hables de mí, pero ella a veces me lo dice, déjate de libros, déjate de... Siéntelo, medita, haz tus... sí, Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué? O mejor, ¿para qué esto, no? Y hace poco encontré una clave a esto que tú decías, bueno, quizá dos claves, las voy a compartir y al compartirlas yo también me aclaro, si aún tenemos unos minutos, Luján, sí, para sí, sí, compartir. sí, Una es, dos cosas quiero contar aquí. Una es, yo estoy involucrado, como decías, en organizar eventos, conferencias, discusiones, grupos de trabajo. Y como expliqué en una conferencia hace poco, que la titulé algo así como Más allá de la duda y de la creencia, también tengo que conjugar dos cosas, a ver si los que estáis aquí escuchando también sentís simpatía por este problema, ¿no? Por un lado, no queremos que solo venga el cabeza cuadrada. No, esto es así, los datos, ta, ta. Pero por otro lado, tampoco queremos que venga solo el que es un desparrame emocional de corazón, porque yo siento y tal, porque está muy bien el tsunami de lo que me sale del corazón y está muy bien al cuadrado. Pero ¿cómo hacemos algo que sea más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, como muy bien decías, bueno, tenemos creencias, tenemos dudas, luego tenemos experiencias, a veces sabemos algo, no es que lo pensemos o lo creamos, lo sabemos. ¿Cómo podemos destilar, elevar eso, ¿no? Y en inglés tienen esa frase que es educated guess. Guess es algo que tú no es tan bien adivinar, es más bien algo que tú apuestas por algo, ¿no? intuyes. Intuyes, sí, apuestas, exacto. Y educated es educado. ¿Qué significa? No, no que es bien educado, sino si pudiéramos, y a eso voy, si pudiéramos refinar, destilar lo que producimos en el corazón con eso que Dios nos ha dado, que es el intelecto, igual podríamos ir más arriba. Y entonces yo creo que sí que estaríamos hablando de ciencia y espiritualidad, porque aquí va un poco queja al libro del usuario, que me encuentro yo mismo, ¿no? Muchas veces hablamos de, o vas a sitios, ciencia y espiritualidad, qué bien, qué bonito, y luego rascas y dices, pero espera, ¿dónde está la ciencia aquí? Ciencia poca. Y seamos honestos, ¿y dónde está la espiritualidad? Sí, mucho incienso, mucho... ¿Dónde está la espiritualidad aquí? Aquí no parece que haya mucha elevación espiritual. Entonces, oye, sí, a ver si alineamos corazón y cabeza, porque cuando la gente dice, uy, demasiada cabeza, demasiada, ¿no? Demasiada poca, que se diría, ¿no? Demasiada poca. Entonces, esta es una. Y la otra cosa es que, claro, volviendo a Galileo, igual con esto podemos cerrar muy bonito, descubrí, y no lo tengo aquí, o sí. Bueno, no os lo leeré porque es largo, está allí, sí. Volviendo a Henry Bergson, el filósofo que se topó con Einstein y perdió, le hicieron perder. Fue premio Nobel de Literatura en el año 27. Escribe como Los Ángeles en francés y las traducciones al español están muy bien hechas desde Argentina. Bien, le invitaron a muchos sitios y en una de sus lectures, de sus ponencias escritas, dice lo siguiente y me encantó, porque me ayudó un poco a responder esto que tú preguntabas sin preguntar de, bueno, ¿para qué le metemos la ciencia a esto, no? Y él dijo, bueno, se fue hasta Galileo también y hasta Newton y hasta Kepler y dijo, toda esta historia se empezó a trabajar desde la mecánica, la astronomía, la física, luego la química, luego la biología. Y entonces él escribía este ensayo hace 100 años y decía, y aquí estamos, con la psicología. Cuando decía psicología no quería decir el conductismo aburrido que se enseña en las universidades, la psicología a lo grande, ¿no? Dice, ¿qué hubiera pasado? Mira qué experimento, me encantó esta idea, porque en física, por ejemplo, Einstein era un genio de lo que se llama experimento mental. En alemán le llaman Gedankenexperiment. Yo solo sé tres palabras en alemán y estas son dos de ellas, ¿no? Gedankenexperiment. Einstein se imaginaba el poder de la imaginación, no como fantasía, se imaginaba surfeando un haz de luz Mm. o cayendo de un ascensor en caída libre, ¿no? Caída libre, ¿no? Y se preguntaba, bueno, ¿qué sentiría si yo surfeara un haz de luz? ¿Cómo pasaría el tiempo? Y de ahí, luego echa mano de los matemáticos otra vez para traducirle los secretos de la naturaleza y de ahí saca sus ecuaciones y su teoría de la relatividad general y especial. Bueno, em, Bergson hace una suerte de experimento histórico y dice, ¿qué hubiera pasado si en vez de empezar, si Galileo, al hacer esta separación, en vez de meter lo objetivo en primera clase y lo subjetivo en segunda, hubiera metido lo subjetivo en primera clase y hubiera dicho, bueno, dejemos para luego la materia? Y entonces, wow.
pues dice, probablemente ahora mismo tendríamos un control sobre la mente, en la sociedad ni móviles ni nada, sería todo casi yógico, ¿verdad? Pum, pum, pum. Qué interesante. Entonces, luego Bergson remata y añade otra cosa más que es la que me sorprendió. Dice, esto parece que nos gustaría, pero quizá no es buena idea. Quizá es preferible, y esta es la palabra clave de ese ensayo para mí, es preferible lo que ha pasado. Ha pasado que hemos empezado por abajo y hemos construido hacia arriba. Porque si hubiéramos empezado por arriba y hubiéramos construido hacia abajo, dice él, y pone esta metáfora, llegaría un barco y diríamos, ¿qué es eso? Casi como, por cierto, lo de los fenómenos con los extraterrestres. ¿Qué es eso? Y casi que la materia no sabríamos muy bien y habríamos perdido eso tan bonito que ha pasado, que es la capacidad por la precisión, la prueba, la evidencia, que puede sonar como muy pesado, muy, ¿sabes? Muy pedante, muy científico, pero dice, no, eso es una gran virtud casi del alma humana, ¿no? Esa capacidad de precisión, rigor, para aclararnos, ¿no? Entonces me encantó esa idea, ¿no? Galileo, ¿qué pasa si empezamos por el final? Oye, no, mejor no, mejor haber empezado. Y entonces él acaba ese ensayo de una manera casi grandiosa que dice, y ahora, habiendo hecho este camino de 400 años, ahora estamos en disposición, ahora tenemos todas esas herramientas y las otras y viene a lo que tú decías, sí, los sabios ya lo sabían, pero ahora nosotros lo podemos saber con estas herramientas. Igual ese es todo el juego de desarrollo de la conciencia, si lo queremos llamar así, para que nosotros ahora, en pleno siglo XXI, tengamos esta aventura, ¿no? De resaber lo que ellos ya sabían, pero con estas nuevas herramientas que hemos tardado 400 años en desarrollar. O sea que eso me dio a mí, me cambió el sentimiento de nostalgia o de Mm. queja por uno de agradecimiento, integración y visión, de decir, wow, qué bien, en vez de lamentarme, vamos a celebrar dónde estamos. Qué maravilla para cerrar la entrevista. Pues Alex, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo, tu energía y tu saber con nosotros. Hasta Bueno, muy pronto. gracias a ti, es realmente maravilloso hablar contigo y ya lo sabes, me encanta pasar tiempo con vosotros. Un abrazo fuerte.